Siglo XVII, Isaac Newton, el padre de muchas leyes de la física, ¿cierto? Están los principios newtonianos. Sí. Y además, ustedes seguramente conocen la clásica historia de este hombre que, tratando de entender cómo funciona la gravedad, cuando se le cae la famosa manzana en la cabeza, y él entiende que todos los cuerpos celestes que están ubicados en el espacio, finalmente se atraen entre sí. Entonces, una de las fuerzas más misteriosas, la gravedad, y de alguna manera fue descrita en cuanto a su propósito por este señor. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De uno de los más grandes físicos científicos de todos los tiempos, hasta Stephen Hawking, ¿cierto? El tremendo astrofísico, dice: compadre, a mí, si es que yo me dice que existe la reencarnación, yo creo que era Isaac Newton, a la única persona que admiro en todo el mundo. Pero lo que casi nadie sabe o sospecha es que este hombre cuadrado, de ciencia, riguroso en sus métodos de investigación, en realidad y por sobre todo, era un esotérico de tomo y lomo, incluso un alquimista. Y aquí viene un dato interesante, porque en el siglo XVII, el rey Jacobo, que de alguna manera veía en este hombre la confianza del raciocinio absoluto de la época, le dijo: quiero que tú seas el sapo principal, el delator de todos estos malditos magos, brujos, alquimistas, sin sospechar que él era el principal. Y eso le dio la posibilidad de, como nadie nunca lo investigó, porque era el encargado de acusar, que pudo hacer toda la cantidad de elixires y encantamientos, hechizos y códigos secretos que le permitió toda esta tremenda ventaja, ya que el rey le dio el permiso de ser el gran verdugo de todo lo raro de aquella época. Entonces aquí viene lo increíble. Como todo sabio, científico no, de su periodo, lo que estaban buscando, y aquí quizá por lo menos a través de Harry Potter le suena, él quería desarrollar la piedra filosofal. ¿No? La piedra filosofal puede ser tomada de dos maneras. Uno, que es un elixir de vida, vale decir, lograr encontrar una fórmula, algún tipo de brebaje o alguna combinación química que le permitiría al hombre vivir eternamente. O sea, descubrir la fuente de la juventud. Ponga cuña, señor director. El efecto de la piedra filosofal sobre el cuerpo humano era supuestamente extender la vida al máximo. Convertía al propietario de la piedra prácticamente en inmortal. La piedra filosofal no es una sustancia sólida y rocosa, sino un compuesto que puede ser casi líquido o un gel. O un gel. Te pasaste. Muy de fútbol. Muy de fútbol. Bueno, por un lado, la piedra filosofal era tomada, como ustedes lo estaban viendo, con una especie de brebaje, así, una combinación entre líquidos, metales, agregados mezclados con electricidad, que generaran algún tipo de combinación semejante a tomar un agua sagrada que a las personas le permitían vivir para siempre. No solo eso. Se dice también que la piedra filosofal permitía transmutar objetos en metales preciosos. O sea, ahí es cuando en la clásico, que hasta el día de hoy se busca, convertir el plomo en oro, que a todo esto quedaría la patada en todo caso, porque se devalúa la moneda, ¿qué le claro. O convertirlo, cualquier objeto que es común y silvestre, en algo que puede cambiarse en alto poder de riqueza, digamos, en el intercambio cultural socioeconómico en el cual vivimos. Sin embargo, otros dicen que esto era un poquito más místico, que la piedra filosofal era la transmutación del propio ser de una persona que vive en la suma ignorancia y llegar a un estado de autorización, de espiritualidad absoluta, de entendimiento pleno. Cualquiera sea en esta etapa, de una u otra manera, él siempre lo buscó. Atención, ¿cuáles eran los estudios de alquimia de los cuales profesaba el señor Isaac Newton? Atención. Existen más de 1 millón de palabras que Newton copió de textos de alquimia. Es decir, que leía estos textos con atención. También sabemos que realizó experimentos de alquimia en laboratorio. Puede que Newton incorporara gran parte de este material a su propia ciencia. Ok, atención, señor director, le voy a pedir porque en el año 1930, cuando por aquel entonces todavía se consideraba que Isaac Newton era un hombre simplemente cuadrado, físico, todo lo demás, comenzaron a pillar ciertos escritos que lo vincularon a estas artes un poco oscuras para gente de la época. Estamos viendo de su puño y letra cómo él trataba de investigar combinaciones prohibidas para la época, incluso hasta el día de hoy, para tratar de dar con secretos que solo le correspondían a las esferas de las divinidades. Pero atención, entre esos escritos hay uno que hasta el día de hoy llama la atención. Por desgracia, muchos de estos papeles se perdieron y la verdad que nos falta información. Pero ojo con el siguiente símbolo, donde se ve copia nosotros. Este león verde sol. Claro. Ahí está, atención, se ve esta especie de león verde mascando un sol que sangra.
lo que se ha logrado determinar que esto es una pieza fundamental que parece probar que de una manera u otra Isaac Newton logró llegar al umbral de descubrir cómo funcionar, cómo crear, cómo preparar y por tanto proporcionar la famosa piedra filosofal que por un lado da la autorrealización, que por otro lado te da la vida eterna y en otro es capaz de convertir cualquier objeto sin valor en metales preciosos. Se habla también de que esa figura de ese león verde es una representación que tiene que ver con el mercurio, como usaban los alquimistas de la época. Lo que estamos hablando ahí es que con su conocimiento representado en este oso fue capaz de darle una mascada y robarle el conocimiento al Padre Sol, al astro rey tremendo, y finalmente se dice a partir de eso que es como que firmó, donde él dice: amigos míos, mi misión está cumplida y logré descubrir cómo generar la piedra filosofal, pero me la voy a guardar y se perdió en el tiempo, a menos que por ahí algunos padres ricos, excéntricos, millonarios lo tengan absolutamente guardado. Atención con lo siguiente. Most of the brilliant people in history, and Isaac Newton was one of them, went into alchemy, went into various occult pursuits because they wanted to find out how things work, and they were willing to go as far as they needed to satisfy their inquisitive mind. Bueno, ok. Entonces, bueno, lo que pasa es que ya se viene alguien así y las chicas están locas. Bueno, atención. Este hombre entonces, pero solamente queda en la incógnita, así como sabemos que existe el segundo libro de la poética de Aristóteles, donde habla de la comedia y que solo está disponible, ¿cierto?, el del drama, cabe entender a partir de estos manuscritos encontrados en 1930, de que Isaac Newton quizás encontró o al menos pisó la entrada, el umbral de lo que podría significar este super elixir mágico. Entendamos que estamos hablando de una de las mentes más poderosas de la época y que en ese tiempo, porque hoy día los científicos no juegan con eso, se permitía. El hombre era tan genial que la ciencia le quedaba corta y necesitaba meterse en estas, para aquel entonces, artes oscuras para tratar de entender lo que el raciocinio no es capaz de abarcar. No conforme con eso, este hombre que era súper cristiano, o sea, tenía una mezcolanza, le hacía a todo este hombre, finalmente se dio cuenta. Y solo siglos después se logró descubrir que en la Biblia, en el escrito original, en el idioma auténtico, existen una serie de combinaciones como sopa de letra que la Biblia podía ser como un artefacto de predicción. O sea, es un libro profético. Si tú haces, ¿te acuerdan? Se descubrió el código secreto de la Biblia. Claro, sí. Este hombre lo descubrió en su época. De hecho, este hombre llegó a determinar cuándo iba a ser el fin del mundo y está apareciendo en pantalla. El año 2060. ¿Cómo fue que llegó a esa conclusión? Atención. Sir Isaac Newton, who was better at it than anyone, said that the entire universe, not just the Bible, the entire universe was a cryptogram, a code set by the Almighty. And it was up to us to unravel this puzzle. And he, of course, also looked for a code that he was sure existed in the Bible that would reveal the future of mankind. ¿Cuándo es el fin del mundo, Juan Andrés? El fin del mundo, te voy a dar una fecha exacta de él de cómo lo determinó. Leo directo y literalmente. Esto ocurrió en el año 1704. Él descubrió que la Biblia, en sus distintas combinaciones de escritos, como si fueran sopa de leche, cuando uno así como marca un globito y va creando palabras, ¿cierto? Como encuentra las palabras escondidas, dice que el fin del mundo ocurriría, basándose en los libros de Apocalipsis y Daniel, 1260 años después de la refundación del Sacro Imperio Romano que se llevó a cabo por Carlomagno. Por lo tanto, este hombre proyectó en un calendario que es actualmente el que ocupamos hoy en día, y los hombres han llegado a decir que cuándo va a ocurrir, según este hombre, y según basado en su creencia absoluta, súper cristiana, que por un lado es un tremendo científico y por el otro lado un místico sin vuelta, que el fin del mundo, ahora no sabemos qué significa eso realmente. Explota el planeta, que se renueva la humanidad, que hay un cambio, hay una inflexión histórica, que finalmente no podemos volver a ser los mismos, pero la fecha es tan clara como el año 2060.
60. Perdón, Salfate, esto se va corriendo. Primero Nostradamus, después los mayas, lo vamos corriendo a medida que nos conviene el año del fin del mundo, porque pareciera que es así. No, porque él lo dijo en el año 1700. O sea, él solo ha dado una fecha y nosotros no tenemos cómo manipular eso, si entendiste O sea, bien. podríamos... No entendí mucho, pero gracias, Salfate. Claro. Podríamos estar vivos, podríamos. Si... Yo voy a estar viva, seguro. Claro, pues son 55 años más aproximadamente. ¿Cómo no? 44 años más. 44 más, tiene toda la razón. Todos vamos a poder ver. Vamos a estar muertos. Yo voy a estar un poco más joven que ustedes. Vamos a estar muertos. Van a estar vivos. Bueno. Sobre todo el maestro. El maestro es la mejor inteligencia artificial, ¿eh? Se puede. Absolutamente. Ya me salté y se quieren inventar como suspensión Ahora, ¿cómo se animada. imagina el fin del mundo? Porque lo que dices tú es cierto. Esto puede ser un nuevo renacer. Ahora, ojo, fíjate que el hombre, como es cristiano y como se basó en la Biblia, sí podemos entender a qué se refiere. Si que nos vamos al libro de Apocalipsis, Claro. dice que vamos a ir una época de guerras, peste, hambrunas, cataclismos, que, a ver, si tú me preguntas, claro, está bien concentrado eso hoy en día, pero más o menos es lo que ha sucedido siempre, digamos, cada ciertas Cíclico. décadas. Sin embargo, dice que van a haber guerras, sobre todo en Medio Oriente, que se van a traspasar a nuevas tierras. Entonces, de alguna manera puede ser que tenga que ver con nuestro continente americano. Entonces, cuando todo eso ocurra, ¿qué es lo que cree, para que vayan entendiendo, literalmente Isaac Newton? Que Dios va a mandar por segunda vez a Jesús y que con todo el esplendor, como está escrito en el libro de San Juan, va a bajar, digamos, con unas huestes de ángeles y en Armagedón, ¿cierto? Ahí en el lugar de Megidio, va a haber una guerra final donde los ángeles pelean con los demonios y el diablo va a ser erradicado finalmente, y antes de eso va a haber un arrebato donde la gente buena va a ser rescatada y algunos pocos, probablemente de aquí ninguno, vamos a resucitar para vivir eternamente viendo la gloria de Dios. Eso es lo que creía el más grande científico del 1700. Notable. Un aplauso. Bien. Muy bien. Se supone que Jesús es Mesio, ¿no? Lo estaban viendo con una especie de brebaje, así una combinación entre líquidos, metales, agregados mezclados con electricidad, que generaran algún tipo de combinación semejante a tomar un agua sagrada que a las personas le permitían vivir para siempre. No solo eso. Se dice también que la piedra filosofal permitía transmutar objetos en metales preciosos. O sea, ahí es cuando en la clásico, que hasta el día de hoy se busca, convertir el plomo en oro, que a todo esto quedaría la patada en todo caso, porque se devalúa la moneda, ¿no? ¿Qué le claro. O convertirlo, cualquier objeto que es común y silvestre, en algo que puede cambiarse Valioso. en alto poder de riqueza, digamos, en el intercambio con todo el mundo. Pero lo que casi nadie sabe o sospecha es que este hombre cuadrado, de ciencia, riguroso en sus métodos de investigación, en realidad y por sobre todo, era un esotérico de tomo y lomo, incluso un alquimista. Y aquí viene un dato interesante, porque en el siglo XVII, el rey Jacobo, que de alguna manera veía en este hombre la confianza del raciocinio absoluto de la época, le dijo: quiero que tú seas el sapo principal, el delator de todos estos malditos magos, brujos, alquimistas, sin sospechar que él era el principal. Y eso le dio la posibilidad de, como nadie nunca lo investigó, porque era el encargado de acusar. Siglo XVII, Isaac Newton, el padre de muchas leyes de la física, ¿cierto? Están los principios newtonianos. Sí. Y además, ustedes seguramente conocen la clásica historia de este hombre que, tratando de entender cómo funciona la gravedad, cuando se le cae la famosa manzana en la cabeza, y él entiende que todos los cuerpos celestes que están ubicados en el espacio finalmente se atraen entre sí. Entonces, una de las fuerzas más misteriosas, la gravedad, y de alguna manera fue descrita en cuanto a su propósito por este señor. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De uno de los más grandes físicos científicos de todos los tiempos. Hasta Stephen Hawking, ¿cierto? El tremendo astrofísico, dice: compadre, a mí, si es que yo me dice que existe la reencarnación, yo creo que era Isaac Newton, a la única persona que admiro en todo. Permitiría al hombre vivir eternamente. O sea, descubrir la fuente de la juventud. Ponga cuña, señor director. El efecto de la piedra filosofal sobre el cuerpo humano era supuestamente extender la vida al máximo. Convertía al propietario de la piedra prácticamente en inmortal. La piedra filosofal no es una sustancia sólida y rocosa, sino un compuesto que puede ser casi líquido o un gel. O un gel. Te pasaste. Muy de fútbol. Muy de fútbol. Bueno, por un lado, la piedra filosofal era tomada como usted, que pudo hacer toda la cantidad de elixires y encantamiento, hechizo y códigos secretos que le permitió toda esta tremenda ventaja, ya que el rey le dio el permiso de ser el gran verdugo de todo lo raro de aquella época. Entonces aquí viene lo increíble. Como todo sabio,
científico no, de su periodo, lo que estaban buscando, y aquí quizá, por lo menos a través de Harry Potter le suena, él quería desarrollar la piedra filosofal. La piedra filosofal puede ser tomada de dos maneras. Uno, que es un elixir de vida, vale decir, lograr encontrar una fórmula, algún tipo de brebaje o alguna combinación química que le permita